duda o consulta, pueden hacerlas llegar en cualquier momento a través del chat para ser respondida al final de la exposición. Aquí puede pasar. Muchas gracias por su atención. Adelante, doctora, la escuchamos. Yo voy a empezar, ¿no? Buenos días, mi nombre es Yesenia Núñez. Trabajo en la unidad de movimientos involuntarios, que tiene creado más de 20 años en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el síndrome parkinsoniano. El síndrome parkinsoniano es un síndrome clínico que se caracteriza por una combinación de signos y síntomas, que son la bradicinesia, el temblor de reposo, la rigidez y la inestabilidad postural. La causa más frecuente de este síndrome viene a ser la enfermedad de Parkinson. Como vemos acá, estos son los signos y síntomas que se presentan en el síndrome parkinsoniano, como son la bradiquinesia, la lentitud para realizar sus actividades, el temblor de reposo, la rigidez y la alteración de los reflejos posturales. Primero vamos a hablar de la bradicinesia. La bradicinesia viene a ser el enlentecimiento en la velocidad del movimiento, y el paciente lo puede referir como que está más lento para realizar sus actividades, se demora más tiempo en cambiarse, en comer, en realizar alguna de sus actividades de la vida cotidiana. La cinesia viene a ser la ausencia de los movimientos, esa incapacidad para realizar algún movimiento voluntario. Y la hipocinesia viene a ser la disminución en la amplitud, referido a los pacientes como, por ejemplo, la micrografía. El paciente puede referir que antes tenía una excelente caligrafía, pero poco a poco ha ido disminuyendo la amplitud de su letra, ¿no? Siendo a veces ininteligible. De estos síntomas cardinales del síndrome parkinsoniano, la bradicinesia es el síntoma más invalidante. Afecta con frecuencia a algunos movimientos elaborados, como la escritura, como lo refería, con disgrafia, y es frecuente la micrografía, como vemos acá. El paciente escribía así, pero posteriormente se va disminuyendo. Su letra va haciéndose cada vez más pequeña hasta ser inteligible. También afecta el lenguaje oral, en el cual el paciente puede presentar una dificultad para articular la palabra de forma cinética. También afecta el balanceo normal de los brazos. El paciente refiere que hay una disminución, o se observa en el examen una disminución en el trasero al caminar. Y también en la expresión facial. El paciente típico de un síndrome parkinsoniano tiene una facies hipomímica, ¿no? Que es la facies típica de este síndrome, en el cual el paciente pues tiene una facies inexpresiva con una disminución del parpadeo. Normalmente las personas parpadean alrededor de 10 veces por minuto, pero con esta entidad el parpadeo cada vez es menor. Acá podemos apreciar un paciente en el cual se está evaluando precisamente la bradicinesia. Al paciente se le está pidiendo de que abra y cierre las manos, con el cual podemos observar la velocidad y la amplitud. Ok, perfecto. Muy bien, la bradicinesia puede afectar a cualquier grupo muscular, siendo muy típico, al menos en etapas iniciales, afectar a los movimientos involuntarios, automatizados, mientras que los movimientos voluntarios intencionales, menos automatizados, están relativamente preservados. Con lo que se produce las cinesias paradójicas, es decir, el paciente puede realizar mejor algunos movimientos menos automatizados que realizar los otros aprendidos y habituales. Por ejemplo, es frecuente que algunos enfermos puedan correr o ir en bicicleta con menos dificultad de las que tienen para caminar normalmente, ¿no? Otro síntoma de este síndrome parkinsoniano es el temblor. El temblor es un síntoma muy frecuente en la enfermedad de Parkinson. Alrededor del 50% de las personas presentan como síntoma inicial, pero también es importante recordar que alrededor del 15% no va a presentar temblor. Ahora, este temblor típico es un temblor de reposo, que es un temblor lento de 4 a 6 Hz. Este aparece en ausencia de movimientos intencionales o del esfuerzo tónico para mantener una actitud o postura.
La característica también es de que va a empeorar con el cansancio, cuando el paciente está estresado, se pone ansioso, también empeora, o cuando utiliza algún fármaco estimulante. Otra característica es que este desaparece durante el sueño y inicialmente es asimétrico. Es importante recordar también que el temblor hay que definir en qué momento lo presenta el paciente. Puede ser que el paciente lo presente en reposo o en acción. Y si es en acción, hay que saber si es cuando adopta alguna postura o cuando realiza algún movimiento. Esto es importante porque nos va a ayudar a definir a qué entidad puede obedecer este tipo de temblor. Por ejemplo, el temblor de reposo típico es de la enfermedad de Parkinson. El temblor postural puede ser un temblor fisiológico, puede ser un temblor por una enfermedad esencial. El temblor de acción o cinético puede deberse a un problema cerebeloso o un temblor producido por alguna actividad específica, por ejemplo, en el temblor que se puede producir con una distonía del escribiente. Acá vemos a una paciente que presenta un temblor en el miembro superior izquierdo, en reposo, el cual se va a exacerbar cuando la paciente se estresa, ¿no? Aumenta y se presenta con más frecuencia cuando el paciente se estresa o se pone ansioso. El temblor también puede presentarse en el mentón, también hay un temblor cefálico. En realidad, el temblor puede presentarse en cualquier extremidad, en la cabeza, en el mentón. Por eso es importante saber dónde empieza el síntoma. Otra característica importante de este síndrome parkinsoniano es la rigidez, que es otro síntoma cardinal, que viene a ser una contractura permanente de las masas musculares que produce una dificultad incrementada para la movilización pasiva de las articulaciones. En ocasiones se observa como una discontinuidad en la resistencia que oponen los músculos a la distensión, como si existiera realmente engranajes articulares como se ve en la figura, ¿no? Que eso se denomina el signo de la rueda dentada. Pero también puede haber esa resistencia de forma continua cuando se produce la distensión y se presenta en todo el rango del movimiento y puede ser tanto en la flexión como en la extensión y no cambia si se varía la velocidad con la que se examina. A eso se denomina como un tubo de plomo. En el 97% de los casos se está presente en el primer examen. Ahora, la rigidez parkinsoniana también puede activarse o se pone de manifiesto con mayor claridad en los casos dudosos, mediante movimientos voluntarios contralaterales que se denomina la maniobra de Fromm, en el cual al paciente se le examina en esta oportunidad del miembro superior derecho y se pide que con la extremidad contraria haga movimientos de abrir y cerrar el brazo o que haga como un ademán de peinarse. Y de esta manera se va a poder evidenciar o se va a poner de manifiesto con mayor claridad la rigidez en la extremidad que se está examinando. Otra alteración viene a ser los trastornos posturales. Los trastornos posturales pueden ser iniciales, pero lo habitual es que aparezcan en fases más avanzadas de la enfermedad. Acá podemos ver cuando el examinador está realizando, está evaluando el reflejo postural, hace ligeros golpeteos y el paciente lo normal es que no caiga o realizar 1 o 2 pasos hacia atrás. Cuando en esta enfermedad se presenta, este reflejo se pierde y la persona incluso puede caer si es que no se le coge. Otra alteraciones que se puede presentar en cuanto a la postura son estas posturas, una flexión del tronco y la cabeza y de las 4 extremidades, denominada cantocornia, o también una flexión lateral de la columna, que se denomina síndrome de Pisa, ¿no? En el cual va a ser patológico cuando hay una angulación mayor de 10 grados en cuanto a la flexión. Y mientras mayor es el ángulo, mayor es la severidad. Acá, por ejemplo, tenemos un paciente en el cual se ve una flexión lateral de la columna, ¿no? Además tiene una esclerosis, esto es un paciente con Parkinson, el cual esta postura va a mejorar con el paciente en decúbito supino. Esta es otra postura que le mencionaba, que es la cantocornia,
que es el síndrome de la columna doblada, en el cual el paciente está con la columna dorso-lumbar flexionada, más o menos un ángulo de 45 a más, y también hay flexión de los miembros inferiores para mantener el centro de gravedad en las piernas. Esta es una postura bastante incapacitante, va a empeorar cuando el paciente camina, pero mejora con el decúbito supino. Muy bien. También se menciona que de forma paradójica estos trastornos posturales y de la marcha van a aumentar cuando el paciente está en lugares estrechos, es decir, cuando camina por pasadizos o por los umbrales de las puertas, pero va a mejorar cuando el ambiente es más amplio y es poco concurrido. La marcha también se altera en el síndrome parkinsoniano, también puede haber afectación de la marcha, en el cual el paciente puede tener una propulsión y realizar pasos cortos, que se denomina la marcha festinante, o también puede tener alteraciones de lateropulsiones, anteropulsiones o retropulsiones, ¿no? Que incluso pueden llegar al paciente a que pueda sufrir caídas. En periodos avanzados de la enfermedad, el paciente puede tener bloqueos en la marcha. Y la marcha puede ser a pequeños pasos con apenas desplazamiento, ¿no? Y tener una gran inestabilidad cuando el paciente gira. Lo realiza en varios tiempos y en bloques, ¿no? Acá podemos ver cómo el paciente puede realizar pasos bien pequeñitos, a veces puede quedarse congelado, como que ya no pudiera caminar, se denomina freezing. Como decía, los pasos van acortándose, esto se enlentece. Acá, por ejemplo, vemos una persona, digamos, normal, pero a medida que empieza la enfermedad, ya los pasos se van acortando hasta hacer muy pequeños pasos, que es la marcha petit pas, ¿no? También les decía que los giros, o sea, cuando la persona voltea, gira, lo va a hacer en bloques. Y a veces sufre congelamiento, se queda como pegado en el piso, ¿no? Y también observamos que hay una disminución en el braceo. Acá normalmente la persona tiene un braceo normal, pero a medida que empieza la enfermedad, que a veces es unilateral, se observa un braceo disminuido en la extremidad afectada y cuando avanza la enfermedad, pues ya se ve prácticamente que ya no hay balanceo al caminar. Vamos a ver. Que es un paciente con enfermedad de Parkinson, en la cual podemos observar que el paciente camina a pequeños pasos. Vemos por momentos como que tiene dificultad para iniciar el movimiento, como que se congela. Tiene mucha dificultad al dar la vuelta, gira como en bloque. Bueno, esta es una marcha típica de un paciente con una enfermedad de Parkinson. Este es otro paciente que vemos que también tiene esa dificultad para caminar, como que se queda congelado, como si no pudiera despegar, pero con la ayuda de este instrumento vemos que puede poder seguir adelante, ¿no? Esta es una de las ayudas que puede tener un paciente, en el cual cuando siente esa molestia de no poder despegar, de que se congela y no poder seguir caminando, pues se puede ayudar de estos bastones especiales que pueden ayudar a continuar la marcha. Muy bien. Entonces, todas estas características que hemos hablado, de la rigidez, de los trastornos posturales, del temblor de reposo, de la braquinesia, constituyen lo que se denomina un síndrome parkinsoniano. Ahora, este síndrome parkinsoniano, la pregunta es, ¿cuál es la causa de este problema? ¿A qué etiología puede corresponder? Entonces, nos preguntaríamos, ¿es un Parkinson o es un parkinsonismo? Muy bien. En realidad el síndrome parkinsoniano pues es común a un gran número de enfermedades, de entidades, dentro de las cuales la más frecuente es la enfermedad de Parkinson, que se presenta alrededor del 75 al 80% de los pacientes con un síndrome parkinsoniano tienen la enfermedad de Parkinson.
mientras que un 15% corresponde a los parkinsonismos plus y un 10% corresponde a los parkinsonismos secundarios. Dentro de estos parkinsonismos secundarios o sintomáticos, hay que averiguar cuál es la causa. Dentro de ellos puede ser que sea debido a una infección o posinfección, ya sea por una enfermedad por priones, por una infección mitótica, por infección por el VIH, por sífilis, que pueden ser causas de este síndrome parkinsoniano. También puede deberse por toxinas, pacientes que están intoxicados con cobre, manganeso, cianuro, pacientes que utilizan algún tipo de droga, heroína, que pueden contaminarse con cierta sustancia que puede originar también un síndrome parkinsoniano. También, por ejemplo, los pacientes alcohólicos que a veces en su desesperación pues no consumen alcohol sino consumen metanol, que es una sustancia, que es una toxina que puede producir la muerte, puede producir ceguera, pero también puede producir un síndrome parkinsoniano. Por eso es importante indagar acerca de sus hábitos, de dónde trabaja y si está expuesto o no a alguna sustancia tóxica. Muy bien. También es importante indagar acerca de los fármacos que consume el paciente, porque puede ser frecuente, por ejemplo, en pacientes que toman antipsicóticos, ¿no? Bloqueadores de receptores de dopamina o depletores de depósitos de dopamina, que puede hacer que presente un síndrome parkinsoniano. En estos casos, el síndrome parkinsoniano se presenta de forma bilateral, ¿no? También personas que consumen por otras razones antivertiginosos, irrigadores sanguíneos, etcétera, también pueden presentar con el tiempo un síndrome parkinsoniano. Por eso es importante indagar acerca de qué fármacos están consumiendo. Otra de las causas tenemos las causas vasculares, en las cuales puede ser debido pues, a que el paciente tiene multiinfartos o una enfermedad de Bisbal, en los cuales el síndrome parkinsoniano puede presentarse de forma brusca o de forma escalonada. En el contexto de un paciente que tiene accidentes cerebrovasculares, ¿no? Dentro de otras causas también tenemos las causas metabólicas, como por ejemplo las producidas por trastornos hidroelectrolíticos y también por problemas hepáticos, que también pueden debutar con un síndrome parkinsoniano. Dentro de otras causas de parkinsonismo sintomático o secundario tenemos las paraneoplásticas, la hidrocefalia, la hipoxia también. También hay causa psicógena que puede originar también un síndrome parkinsoniano, ¿no? Que finalmente sería por descarte. Dentro de otro gran grupo que mencionaba como causa del síndrome parkinsoniano, tenemos los Parkinson Plus, ¿no? Los Parkinson Plus son personas que tienen un síndrome parkinsoniano, pero además tienen otras características más, otros síntomas más, ¿no? Dentro de estas entidades tenemos la parálisis supranuclear progresiva, en la cual además del síndrome parkinsoniano tenemos la alteración de la mirada conjugada vertical, que se presenta de forma temprana, y también el paciente puede debutar con caídas, que en el caso, por ejemplo, del paciente con Parkinson, esto se presenta en etapa más tardía. Otra causa tenemos la atrofia sistémica múltiple, en el cual además del síndrome parkinsoniano también está afectado, pues hay problemas cerebelosos, hay disautonomías, puede haber alteraciones de la vía piramidal, ¿no? Otras causas son la degeneración gangliónica córtica basal, en la cual además del síndrome parkinsoniano, pues también hay alteraciones cognitivas de forma temprana. A diferencia, por ejemplo, del Parkinson, que se presenta ya en etapas más tardías, estas se presentan en etapas más tempranas. Otras causas tenemos los síndromes demenciales, la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Pick, que también son enfermedades que pueden causar con un síndrome parkinsoniano, pero en etapas más avanzadas de la enfermedad, ¿no? Estos pacientes tienen un deterioro cognitivo de larga data y luego en etapas avanzadas ya presentan un síndrome parkinsoniano. También dentro de las otras causas menos frecuentes tenemos las causas heredodegenerativas, ¿no? Que hay un gran número de enfermedades que pueden ocasionar un síndrome parkinsoniano. Pero lo importante es
y por eso la historia clínica es muy importante, averiguar si hay otras personas o otros familiares que tienen una enfermedad parecida o algunos rasgos que nos pudieran orientar a que se trate de una enfermedad heredodegenerativa. Muy bien, como había mencionado, dentro de las causas más frecuentes de la enfermedad del síndrome parkinsoniano está la enfermedad de Parkinson, ¿no? Que está alrededor pues, del 75 al 80% como causa de este síndrome. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad crónica, es progresiva, neurodegenerativa, que se caracteriza por una pérdida lenta y relativamente selectiva de las neuronas dopaminérgicas. Las características motoras cardinales de la enfermedad de Parkinson son las que hemos mencionado, ¿no? La bradiquinesia, el temblor de reposo y la rigidez. El desarrollo de la inestabilidad postural se va a producir en etapas avanzadas de la enfermedad. ¿No sabes? Ya, ok. Bueno, como decíamos, el síndrome parkinsoniano tenía 4 características: bradicinesia, temblor de reposo, rigidez, inestabilidad postural. En el caso de la enfermedad de Parkinson, la inestabilidad postural se va a presentar, sí, pero en etapas más avanzadas, a diferencia de otros parkinsonismos, ¿no? Como hemos mencionado, la parálisis supranuclear progresiva, en la cual esta inestabilidad se presenta en etapas más tempranas, ¿no? Para hacer un poco de historia, pues mencionamos pues, que esta enfermedad ha sido ya descrita muchos años antes, 2500 años antes de Cristo, pues en la medicina ayurvédica se mencionaba algunos tipos de temblor y parálisis, probablemente en referencia a esta entidad. Pero fue en 1817 en el cual James Parkinson publicó pues, un reporte de pacientes con una parálisis agitante, en la cual describía esta enfermedad y fue el primero que lo describió. En 1884, Jean-Martin Charcot acuñó el nombre de enfermedad de Parkinson en honor a quien lo describió. En el 68 se presentaron los primeros resultados a gran escala del tratamiento con L-Dopa realizado por Coetzee. Esto marcó un antes y un después en cuanto al tratamiento de esta entidad, puesto que la levodopa sigue siendo hasta ahora uno de los fármacos que sigue siendo de primera elección en muchos pacientes y que definitivamente les cambia la calidad de vida, les da una mejor calidad de vida a los pacientes que sufren esta enfermedad. En el 97 se descubre la mutación del gen PARP1, en el cual a partir de esa fecha se han descubierto diferentes genes que producen Parkinson de forma genética o en las formas familiares, ¿no? Acá podemos observar a diferentes pacientes parkinsonianos famosos que han padecido de esta enfermedad, ¿no? Vemos actores, militares, músicos, el Papa, boxeadores, compositores, en los cuales, como vemos, la enfermedad se puede producir sin distinción de raza, sexo, condición social ni religiosa. Muy bien. En cuanto a la epidemiología, podemos decir que la enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente. La primera es la enfermedad de Alzheimer. Se produce con una prevalencia en la población mayor de 40 años, es alrededor del 0.1%, pero a medida que avanza la edad, en una población mayor de 65 años, ya llega a ser alrededor del 1%. La prevalencia aproximada en Estados Unidos es alrededor de 500.000 a 1.500 afectados. En el Perú hay una prevalencia teórica, porque no hay estudios acerca de ello, hay alrededor de 30.000 personas que sufren la enfermedad. La incidencia estimada es alrededor de 8 a 18 por 100.000 habitantes por año. Se dice también que es más común en hombres que en mujeres, en una relación de 1.5 a 2 veces. Se presenta frecuentemente después de los 40 años, como había mencionado, en el 90% de los casos.
La edad promedio en los diferentes estudios realizados en diferentes países es alrededor de los 57 años. Solamente el 10% aproximadamente se presenta en son las formas familiares. Es decir, que esta enfermedad generalmente es una enfermedad esporádica, al azar, ¿no? Las formas genéticas pues son poco frecuentes. Los caucásicos también se ha encontrado que estos tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad de Parkinson que los pacientes de raza asiática y de los afroamericanos. Y un dato que también es importante tener en cuenta es que el costo de la medicación para una persona individual en promedio es alrededor de $2.500 al año, que no es poca cantidad, ¿verdad? Y si el paciente requiere una cirugía terapéutica, puede llegar hasta los $100.000 por paciente. Acá podemos observar algunos datos de prevalencia en diferentes países y como podemos observar que esta entidad a partir de los 40 años y más va a aumentar. Como mencionaba, a partir de los 65 años aproximadamente llega a ser en el 1% de la población, en el cual se corrobora pues, en estos diferentes estudios en las diferentes latitudes, ¿no? La incidencia también, como vemos, va a aumentar con el transcurso de los años, ¿no? Siendo mucho más en etapas más avanzadas de edad, ¿no? Que va a variar de acuerdo a la población de ese estudio. Por ejemplo, acá vemos que la población china pues, es menor, como decíamos, hay menor riesgo, y es mayor pues, en otras poblaciones como Italia, por ejemplo, España, ¿no? En cuanto a la etiología, esta enfermedad es una enfermedad multifactorial por exposición a diferentes factores ambientales y en individuos que tienen susceptibilidad con predisposición genética. La característica fundamental de esta enfermedad es producida por una deficiencia de la dopamina que ocasiona esta enfermedad, ¿no? Aún hay una disminución de este neurotransmisor que sería la que produce este síndrome parkinsoniano. Muy bien. En cuanto a la genética, podemos decir, como ya hemos mencionado, que a partir del 97 pues, se descubrió el primer gen que producía una enfermedad de Parkinson genética familiar y alrededor en años sucesivos pues, se han encontrado múltiples genes que producen esta enfermedad. Es una lista bastante un poquito grande, ¿no? Que puede ser por herencia autosómica dominante o autosómica recesiva. Pero también es importante recalcar que en los estudios comunitarios que se han realizado, el riesgo de que presente una enfermedad de Parkinson en padres o hermanos directos de un paciente que tiene una enfermedad de Parkinson es del 2%, comparado con el 1% de pacientes de familiares de personas sanas, ¿no? Entonces, en realidad es poca la frecuencia. Muy bien. En cuanto a la fisiopatología, pues recordemos que en una persona sana, las neuronas que producen la dopamina se llaman la sustancia negra, ¿no? Que estas neuronas van a transmitir la dopamina hacia zonas del cerebro que van a controlar el movimiento y el equilibrio. Las neuronas se van a transmitir a través de la sinapsis y se mantienen en equilibrio con otro neurotransmisor que viene de la acetilcolina que van a controlar el movimiento. Pero ¿qué pasa en la enfermedad de Parkinson? La enfermedad de Parkinson hay una muerte de esas neuronas dopaminérgicas, ¿no? Alrededor del 50% de estas neuronas dopaminérgicas han muerto cuando el paciente ya empieza a tener estos síntomas motores. Y se dice que hay una deficiencia de aproximadamente el 80% de esta dopamina estriatal cuando ya se presentan los síntomas motores. Entonces, al haber una disminución de este neurotransmisor, que es la dopamina, va a haber una alteración, un desequilibrio entre la dopamina y la acetilcolina que va a llevar consigo a la presentación de este síndrome parkinsoniano. Muy bien. Se ha mencionado también el Parkinson no solamente es el síndrome parkinsoniano, ¿no? La enfermedad de Parkinson es mucho más. Hay otros síntomas que se pueden presentar incluso antes de la enfermedad y esto ha sido estudiado por Brack, en el cual realizó estudios anatomopatológicos en el cual pudo distinguir 6 estadios.
en los cuales se observaba que había alteraciones ya en el estadio 1 del nervio olfatorio, del nervio dorsal del vago, del onceavo par, del plexo digestivo, y la manifestación clínica era que el paciente tenía estreñimiento, disfunción urinaria, hiposmia. En el estadio 2 ya había alteración a nivel del núcleo del RAFE, el gigante celular, y las manifestaciones clínicas es que el paciente pues tenía trastornos de la conducta en la fase REM del sueño, podía presentar depresión, podía tener alteración en la personalidad, y en el estadio 3 es cuando ya hay una alteración a nivel del mesencéfalo, en especial de la pars compacta del mesencéfalo, ¿no? De la sustancia negra, que da como consecuencia a esto pues el síndrome parkinsoniano. Y generalmente los pacientes con Parkinson vienen ya no por un problema de estreñimiento, no por un problema de que no pueden oler bien o alteración en el sueño, esos sueños vívidos que incluso pueden caerse de la cama, pueden golpear a su pareja, etcétera, no, sino vienen en el estadio, digamos, 3, que es cuando el paciente tiene estos síntomas parkinsonianos, el temblor, la rigidez, la braquinesia, ¿no? Y es cuando se diagnostica al paciente, lamentablemente, ¿no? Ya en estadios del 4 al 6 se va a ver alteraciones en otras estructuras de la corteza cerebral. Y esto va a conllevar pues que el paciente pueda tener algún deterioro cognitivo. Se dice que estas alteraciones en los diferentes estadios va a nivel caudo rostral y de esa forma es la afectación en la que se produce esa muerte neuronal, ¿no? En cuanto a la patología, pues se ha encontrado, este es de un paciente normal, un mesencéfalo de un paciente normal, y este es de un paciente con enfermedad de Parkinson, en el cual esta es la sustancia negra que vemos acá, que se ve de color negro, mientras que un paciente con Parkinson se va a ver que prácticamente esta coloración ya no la tiene, prácticamente se ha perdido. ¿Y esto por qué? Porque como decía, la enfermedad de Parkinson hay una pérdida de las neuronas dopaminérgicas, ¿no? Que principalmente se encuentran, pues, se elaboran en la sustancia negra y la pars compacta. Entonces, eso es lo que le da esa coloración oscura y al estas neuronas morir, pues ya no va a haber esta coloración. Ahora, es importante también saber que que el Parkinson se puede clasificar según la edad de inicio. Tenemos, por ejemplo, el Parkinson juvenil, que es menos del 1%, que se presenta, su inicio es antes de los 20 años. También tenemos un Parkinson de inicio temprano, alrededor del 5 al 10%, que en el inicio está entre los 20 a 40 años. Y también el Parkinson del adulto, ya que es después de los 40 años, que es alrededor del 90%, los pacientes presentan después de los 40 años, ¿no? En cuanto a las características clínicas de la enfermedad de Parkinson, como mencionaba, lo característico es el síndrome parkinsoniano, ¿no? Que está caracterizado por los 4 síntomas cardinales, que son la bradiquinesia, la rigidez, el temblor de reposo y la inestabilidad postural. Recordando siempre que esta inestabilidad postural se va a presentar pues, en etapas más avanzadas de la enfermedad. También hay ciertas características importantes que tenemos que considerar. Por ejemplo, el inicio insidioso. A diferencia, por ejemplo, de un parkinsonismo vascular, en el cual el inicio de la enfermedad es de forma brusca o en forma escalonada. En el caso del Parkinson, es de forma insidiosa y de curso progresivo. El compromiso inicial es unilateral, ¿no es cierto? Del trastorno motor, generalmente puede empezar con el temblor o la rigidez o sinesia en una extremidad, puede ser los brazos o las piernas, y luego con el transcurso del avance de la enfermedad se puede bilateralizar. Esta asimetría va a persistir de este trastorno motor a lo largo de toda la enfermedad. Otra característica clínica importante es la presencia de este temblor de reposo. También la respuesta favorable a la levodopa por 5 años. Los pacientes con enfermedad de Parkinson se le da levodopa y los pacientes prácticamente casi retoman su vida normal,
¿no? También la presencia de disquinesias inducidas por levodopa es característica en esta enfermedad. Conforme avanza la enfermedad, pues ya aparecen complicaciones por el tratamiento. Dentro de estas, las disquinesias. Otra característica importante, pues que tienen una evolución mayor a 10 años, ¿no? A diferencia de los otros parkinsonismos, pues que su evolución es mucho más corta. También no hay antecedente de causas secundarias, por ejemplo, pacientes que hayan sufrido traumatismos a repetición, ¿no? O de otros signos neurológicos que puedan orientarnos a otra entidad. Por ejemplo, si el paciente presenta un Babinski o tiene un problema cerebeloso, entonces la posibilidad de una enfermedad de Parkinson se aleja. Muy bien, en cuanto a la progresión del síndrome motor, pues vemos que al inicio es unilateral, conforme avanza la enfermedad se bilateraliza, aparece pues la inestabilidad, las caídas, ¿no? Que es conforme avanza la enfermedad. Pero decíamos que la enfermedad de Parkinson no solamente es este síndrome parkinsoniano, sino también hay otros síntomas que puede presentar el paciente que también pueden ser incapacitantes, como por ejemplo la depresión. Muchos de estos pacientes están deprimidos, están ansiosos, también la cialorrea, alteraciones esfinterianas. Los pacientes suelen quejarse a veces de que orinan frecuentemente, que orinan poco, que orinan bastante por las noches. También la hipotensión ortostática, ¿no? Que puede ser a veces asintomática. También los dolores inespecíficos, los dolores osteoarticulares, la caticia que viene a ser esa necesidad imperiosa de moverse. También distonías, que sobre todo se presenta, pero en las formas juveniles. Y también alteraciones en la memoria, incluso puede llegar a la demencia, pero en etapas más avanzadas de la enfermedad. Como mencionaba, todos estos alteraciones u otros síntomas que puede presentar el paciente se denominan síntomas no motores, ¿no? Cognitivos, conductuales, genitourinarios, etcétera, que el paciente lo puede presentar y que son bastante frecuentes, ¿no? En un estudio que realizamos en el instituto se llegó que aproximadamente el 90% de los pacientes presentaba alguno de estos síntomas no motores, ¿no? Con lo que vemos que es relativamente frecuente, ¿no? Acá tenemos la presencia tanto de los síntomas parkinsonianos como de los otros síntomas no motores, en los cuales se va presentando con el transcurso de los años. Pero hay algunos síntomas, como mencionaba, que esto está explicado por la estadía Hedebrand, que son la hiposmia, estreñimiento, depresión, alteración en el sueño REM, que puede presentarse antes de los síntomas motores, ¿no? Y esto explicado porque hay alteraciones a nivel, pues, del tronco cerebral, de la protuberancia, etcétera, que podrían estar afectando y produciendo estos síntomas. El diagnóstico se realiza, básicamente el diagnóstico es clínico. Por ahora no hay marcadores de ningún tipo, bioquímicos, farmacológicos o de neuroimagen, que certifiquen el diagnóstico. Quiere decir que una placa no nos va a dar el diagnóstico. El diagnóstico es con lo que cuenta el paciente y con lo que el médico pueda encontrar en su examen neurológico. En base a eso se realiza el diagnóstico clínico de enfermedad de Parkinson. Los criterios clínicos se basan en los criterios del Banco del Reino Unido, del Banco de Cerebros del Reino Unido, y el diagnóstico patológico es en función, pues, de las pérdidas de las células de la sustancia negra, la presencia de los cuerpos de Lewy que se presentan, en los cuales contienen bastantes proteínas, pero entre las cuales la más frecuente es la alfa-sinucleína, ¿no? Entonces, el diagnóstico, como decía, es clínico. El primer paso para el diagnóstico de esta enfermedad es el diagnóstico del síndrome parkinsoniano, que lo hemos explicado en la primera parte. En el paso 2 ya viene a ser ver qué criterios de exclusión tiene para una enfermedad de Parkinson. Y el criterio 3 viene a ser qué criterios positivos soportan de forma prospectiva el diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Como decía, el paso 1, primero a ver si cumple o no con los criterios para decir que tiene un síndrome parkinsoniano. Y para decir que tiene un síndrome parkinsoniano es la presencia de bradicinesia más uno de los siguientes puntos, ¿no? Que puede ser rigidez, temblor de reposo o inestabilidad postural. Entonces, tiene bradicinesia más uno de estos,
ya podemos decir que tiene un síndrome parkinsoniano. Ahora, en el paso 2 vemos qué criterios hay de exclusión para enfermedad, para descartar, digamos, la enfermedad. Por ejemplo, historia de accidentes vasculares cerebrales, traumas repetidos, historia de una encefalitis, convulsiones, el cuadro permanezca unilateral por más de 3 años, parálisis de la mirada a la supraversión también, que presenta síntomas cerebelosos, que presenta síntomas piramidales, que tenga un tumor o una hidrocefalia. Entonces esos son criterios de exclusión para la enfermedad. En cuanto a los criterios positivos que van a soportar en forma progresiva el diagnóstico, 3 o más son necesarios para el diagnóstico definitivo de enfermedad de Parkinson. Por ejemplo, inicio unilateral, que es frecuente en la enfermedad, temblor de reposo, que sea progresivo, o sea, es una enfermedad que progrese en el tiempo, la persistencia de la asimetría, afectando más el lado por el que se inició la enfermedad, una excelente respuesta a la levodopa, también las disquinesias que mencionaba, que son inducidas por el tratamiento, la respuesta a la levodopa por más de 5 años, y un curso clínico, como decíamos, de 10 años a más. Y esto es importante también recordar que son las banderas rojas. Las banderas rojas son ciertos síntomas que nos pueden orientar a que esta enfermedad, lo más probable es que no sea una enfermedad de Parkinson. Por ejemplo, la ausencia completa de la progresión de los síntomas motores o signos de más de 5 años, o a menos que esté estable en relación al tratamiento. También la disfunción vulvar temprana, por ejemplo, pacientes que tienen una disfonía grave o disartria en etapa temprana, dentro de los primeros 5 años, o que tengan una disfunción respiratoria inspiratoria, en los cuales los pacientes pueden referir un estridor inspiratorio. También el fallo autonómico severo en los primeros 5 años, que ya nos podrían orientar a que se presenta otro tipo de parkinsonismo, por ejemplo, la atrofia multisistémica, en los cuales sí puede haber un fallo autonómico severo, ¿no? También cuando hay un anticólisis desproporcionado dentro de los 10 primeros años y síntomas piramidales, un parkinsonismo bilateral simétrico, también nos puede orientar que puede obedecer a otra causa que no es una enfermedad de Parkinson. Entonces, para el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson, tenemos un síndrome parkinsoniano, la ausencia de criterios de exclusión absoluta, al menos 2 criterios de apoyo de los que hemos mencionado y sin banderas rojas. Con eso podemos decir que hay un diagnóstico de enfermedad de Parkinson establecida. Pero si tenemos un síndrome parkinsoniano, no hay criterios de exclusión, pero hay signos de alerta, o sea, bandera roja compensada con criterios de apoyo, es decir, por ejemplo, una bandera roja está presente y por lo menos debe haber un criterio de apoyo, o 2 banderas rojas también necesitarían 2 criterios de apoyo. Con esto diríamos que hay una enfermedad de Parkinson probable. En cuanto a la evolución de la enfermedad de Parkinson, tenemos una escala, que es la escala de Coniglier, en la cual se ven los estadios de la enfermedad conforme progresa. En donde 0 no hay signos de enfermedad, estadio 1 en el cual es exclusivamente bilateral, en el estadio 2 es bilateral sin alteración del equilibrio, en el estadio 3 ya hay una afectación bilateral leve a moderada, pero físicamente independiente. En el 4 ya hay una incapacidad grave, aún capaz de caminar o de permanecer de pie sin ayuda. Y en el 5 ya el paciente permanece pues confinado a una silla de ruedas o encamado si es que no tiene ayuda. Esta es la escala unificada, el EPDRS, la parte motora, que nosotros aplicamos para ver cuál es la progresión de la enfermedad. Se dice que esta escala va a aumentar 1.8 por cada año de enfermedad, en el cual se va a evaluar pues distintos síntomas que constituyen pues el síndrome parkinsoniano. Evaluamos el temblor en todas las extremidades, en cara, al igual que el temblor postural, la rigidez, la pinza, mano, marionetas que son para evaluar la hiperadicinesia y la hipocinesia. También se evalúa la postura, la estabilidad postural, la marcha, etcétera, que esto nos va a dar un puntaje, ¿no? El cual nos va a evidenciar si mientras menos puntaje tiene, pues es más leve, a mayor puntaje, pues mayor severidad. También nos ayuda cuando el paciente viene y es de recién diagnóstico, hay que hacerle un EPDRS, se le da tratamiento y podemos ver cuánto ha mejorado también respecto al fármaco que se está usando, ¿no? En cuanto al tratamiento, como vemos acá, hay diferentes fármacos que se pueden utilizar.
¿no? Anticolinérgicos, agonistas dopaminérgicos, la levodopa, que es el tratamiento de elección en muchos de los casos, inhibidores de la COM, entre otros, ¿no? El fármaco de elección va a ser individualizado de acuerdo al paciente, de acuerdo a la edad y de acuerdo a los síntomas predominantes, ¿no? Pero también es importante recordar algunos efectos adversos que puede tener el paciente y es por eso que cuando se inicia el tratamiento se empieza con dosis bajas, precisamente para evitar estos efectos adversos, ¿no? Y el aumento progresivo, lento y progresivo, de acuerdo a cómo vaya evolucionando el paciente. Conforme avanza la enfermedad, obviamente pues ya no se va a requerir de un solo fármaco, sino se probablemente requiera más de un fármaco para mejorar esas fluctuaciones motoras o las disquinesias que son frecuentes pues, en los pacientes con una enfermedad de Parkinson avanzada. En cuanto al tratamiento, también hay un tratamiento quirúrgico, la talatomía estereotáxica, que mejora de forma temporal los síntomas, también la estimulación profunda, pero no todos los pacientes van a acceder a eso, tienen que tener por lo menos mínimo 5 años de enfermedad. Los temblores refractarios, pacientes con mucha disquinesia, pueden ser candidatos a estos procedimientos. La fisioterapia también es un elemento muy importante en un paciente con Parkinson porque esto va a ayudar a reducir la rigidez y va a corregir la postura anómala. Por tanto, es muy importante tanto el tratamiento farmacológico como la fisioterapia. También la terapia del lenguaje, porque el paciente, como decíamos, puede tener una disartria, puede tener disfonía y esto puede contribuir a una mejor calidad de vida. El tratamiento neuropsiquiátrico también, ver si el paciente, como decíamos, puede presentar síntomas no motores, hay que tratar la ansiedad, hay que tratar la depresión, porque eso va a mejorar su calidad de vida. El tratamiento rehabilitador, como decía, es importante. El objetivo es mantener un mayor nivel de independencia y evitar el deterioro funcional. El objetivo específico es pues, mantener esa máxima independencia en las actividades funcionales para prevenir limitaciones por la rigidez o por el temblor. También estimular la independencia de los cuidados personales al brindarle pues, técnicas de adaptación a dispositivos auxiliares que pueden ayudarle, como el que mostramos en el video, que se podía ayudar de un tipo de bastón para mejorar cuando el paciente tenía congelamiento físico. Desarrollar tolerancia a la actividad y aumentar la resistencia y incrementar obviamente los intereses en las actividades para mantener la movilidad social, física y funcional. Esto también les va a dar una mejor calidad de vida a los pacientes. Entonces, como vemos, el paciente con Parkinson es un paciente que requiere un manejo multidisciplinario, tanto del médico de familia como el médico especialista en trastornos del movimiento, los psicólogos, logopedas, el especialista en higiene del sueño, los cuidadores, la fisioterapia, etc. El tratamiento, obviamente. Entonces, todo esto, si se lleva de forma multidisciplinaria, pues el paciente va a tener un mejor control y una mejor calidad de vida. Y bueno, eso es todo. Agradezco su atención. No sé si hay algunas preguntas. A ver, vamos a ver. ¿Hay alguna? Acá. Más abajo. Ay. Aquí. Acá hay una pregunta acerca de cuál es el mejor tratamiento disponible en el estadio inicial y para detener la enfermedad. En realidad, pues el mejor tratamiento, como les decía, el tratamiento es individualizado. No se puede generalizar. El paciente con Parkinson es como decir, el paciente es único y en función de eso se da el tratamiento adecuado. Por ejemplo, si es un paciente joven, hay varios medicamentos por los que se puede optar, como por ejemplo los agonistas dopaminérgicos, puede utilizarse por ejemplo el pramipexol, también otros fármacos como la rasagiline, que también pueden iniciarse en estadios iniciales, ¿no? En cuanto
Ahora, si es una persona mayor, pues obviamente los agonistas dopaminérgicos pasarían a segunda línea. Como ya son personas mayores, pues por ello se opta por la levodopa, que les va muy bien, su tratamiento óptimo, que va a mejorar también su calidad de vida. En cuanto, pues, si hay algo para prevenir, bueno, en realidad no se puede prevenir, pero sí se puede optar por obtener, digamos, tener una dieta adecuada, por llevar un ritmo de vida adecuado, con actividades físicas cotidianas, ¿no? Que puedan contribuir pues, a tener una mejor calidad de vida, pero en realidad no hay algo que se pueda prevenir. Recuerden también que cuando un paciente con enfermedad de Parkinson, por ejemplo, el papá tiene Parkinson, la probabilidad de que los hijos tengan, si es que esto no es un Parkinson familiar, es baja, ¿no? Alrededor del 2%. Entonces, tampoco hay que alarmarse ni tratar de desesperarse por eso. A ver, otra pregunta. A ver, ¿qué me dice? ¿Cuál sería el signo inicial más frecuente? Bueno, en cuanto a los signos más frecuentes, decíamos en la enfermedad de Parkinson, el signo más frecuente pues, es el temblor. El paciente a veces debuta con un temblor de reposo unilateral, ¿no? Que se presenta más o menos en el 50% de los casos, ¿no? Y es unilateral y conforme avanza la enfermedad, pues se presenta de forma bilateral. Digamos que eso es dentro de los signos del síndrome parkinsoniano, pues es un síntoma bastante frecuente, ¿no? La bradicinesia también, pero a veces el paciente no lo nota. Recién cuando va a consulta se evidencia porque el examinador le realiza ciertas pruebas específicas, como abrir y cerrar la mano, hacer este golpeteo, y se ve que hay una disminución en la amplitud y la velocidad. Entonces esto ya nos puede indicar pues que es el inicio de la enfermedad. En cuanto, pues, el diagnóstico, como decía, el diagnóstico básicamente es diagnóstico clínico. Por ahora todavía no hay marcadores, tal vez más adelante, pues, exista algún marcador en etapas premotoras que podría ayudar y algún fármaco, pues, que detenga la enfermedad. Pero hasta ahora, pues, todavía no hay un diagnóstico preclínico, ¿no? Y la demencia parkinsoniana, como decía, la demencia parkinsoniana puede presentarse en etapas más avanzadas, ¿no? Los pacientes en etapas más tempranas pueden tener algún deterioro cognitivo, pueden tener olvidos, pero la demencia por enfermedad de Parkinson es poco frecuente, 10-15%, y puede ayudarse en el caso de los pacientes, como con cualquier paciente con demencia, pues tener una alimentación adecuada, tener una rutina de ejercicios adecuada, evitar sustancias tóxicas, evitar el alcohol, evitar fumar u otro tipo de drogas que podrían contribuir a un mayor deterioro cognitivo, ¿no? Pero en realidad, prevenir también la demencia en un paciente con Parkinson no se puede prevenir, pero sí se puede tratar, ¿no? Se puede dar algunos fármacos que puedan mejorar la calidad de vida. Creo que creo que ya está. Chips. ¿Cierro? No. Sí, bien, muy bien, gracias a todos. Espero que ha sido de utilidad y hasta una nueva oportunidad. Bueno.